Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo. Es un gusto como siempre saludarlos y platicarles hoy, todavía desde Alemania, de una prueba que estoy haciendo con el nuevo Audi A1 modelo 2020. Como ustedes ya saben, el A1 cambia de plataforma y pasa a ser un coche que usa la plataforma MQB A0, que es la misma que en México se ve o se percibe y se siente en vehículos como el nuevo Virtus, como el Seat Ibiza o como la Seat Arona. Es una muy buena plataforma que hace que el coche se sienta más sólido, más firme, ¿no? Y tenga un manejo más agradable en muchos aspectos. La versión que me tocó manejar ahora, a las afueras de Múnich, cerca de los cuarteles generales de Audi en Ingolstadt, es una que se llama el A1 40 TFSI. Y esa versión, no sé por qué se llame 40, pero se trata de un motor de 4 cilindros de 2 litros y no tiene que ver 40 con los 4 cilindros porque hay una versión también de 4 cilindros que se llama 35, ¿no? Entonces es un motor de 4 cilindros turbo con 200 caballos de fuerza. Y esa potencia hace con que el coche sea absolutamente divertido de manejar. Pues es un auto chiquito, ustedes lo saben, pues es del tamaño de un A1, ¿no? De un Ibiza. Realmente no ha crecido mucho en tamaño con la nueva generación. Y tiene una caja automática de doble embrague tipo S-Tronic de 6 velocidades, bastante rápida, que por ahí hace uno que otro cambio raro, sobre todo en bajas revoluciones, cuando caminas en ciudad muy despacio, sientes esos posibles brincos. Y si a esto le suma que el motor tiene start-stop, es decir, que cuando te paras en un semáforo, por ejemplo, se apaga. Cuando tienes ese tipo de movimientos que estás, de movimientos en el tráfico urbano, en donde estás parando y arrancando todo el tiempo, puede ser un poquito molesto. Yo prefiero en esas circunstancias apagar el sistema Start-Stop, aunque eso va a implicar un gasto de gasolina un poquito mayor, pero realmente me parece muy molesto. Y es poco refinado también el tema, ¿no? O sea, la vibración del arranque hace con que nos sintamos en un coche menos, menos refinado, ¿no? Que un audio, tal vez incluso un poquito indigno de lo que es un audio. Pero en general el coche tiene varias virtudes. O sea, no es solo el motor, no es solo la muy buena capacidad de aceleración, el sonido y la forma como esa plataforma aguanta el embate del torque del motor. Son 236 libras-pie y lo deja llevar a una velocidad que puede llegar a 235 kilómetros por hora. En la autobahn aquí en Alemania pudimos llevar ese coche a alrededor de 200 kilómetros y el auto seguía sintiéndose muy, muy bien. Ahora, el precio a pagar, y me refiero no solo al precio en términos financieros, porque pues no tiene caso hablar del precio aquí en Alemania, ya que en México va a ser distinto. Y no sé cuánto va a costar en México cuando llegue a finales de este año, ¿no? Pero es un precio distinto, sin duda, al que vamos a tener hoy, en el que, más bien, en el que teníamos con el A1 de la generación anterior y distinto al precio de Europa. Entonces, no me refiero al precio a pagar, insisto, en términos monetarios, sino el sacrificio o a los sacrificios a los que nos obliga un auto con ese nivel de deportividad. La suspensión es un poquito más rígida que lo normal y es comprensible puesto que no es una suspensión de lo más refinada.
O sea, es una suspensión McPherson delantera y de eje de torsión atrás. Aún así, el coche va bien, se agarra bien, es muy agradable en términos de estabilidad, pero cuando te toca piso poco liso, en Alemania es muy poco común que exista. La mayoría de los pisos de las calles son como tapetes, sobre todo las carreteras. Pero eventualmente, si te metes a un pueblito, una callecita, una carreterita vecinal, puedes sentir pavimento áspero y ahí sientes un poquito, sobre todo si vas de copiloto o atrás, sientes un poquito eso. Lo otro es la falta de espacio en el asiento trasero. O sea, también lo percibes eso. A pesar de que se ofrece un poquito más de espacio que en la generación anterior, sigue siendo un coche chiquito, sigue siendo un coche mucho más mucho mejor adaptado o mucho más hecho para dos personas con dos niños atrás, es decir, parejas jóvenes o parejas con niños chicos. Si pones a cuatro adultos, ya complica un poco. Cinco adultos va a complicar aún más el tema de la comodidad general en el coche, ¿no? Entonces, digamos, esos son los precios a pagar, los sacrificios a hacer, mejor dicho, para tener una 1 2020. En acabados, el coche está bien y se ve muy bonito. El color que nos dieron es un color amarillo fuerte con el techo negro. Entonces la pintura bitono lo hace verse bonito. Los rines son padrísimos. Las fascias delantera y trasera son en color negro y le da un aire muy agresivo. Yo siento que adelante un par de faros de niebla le hubieran ayudado, sobre todo así con LEDs, pero no lo tienen, ni siquiera en esa versión, por lo que me imagino que obviamente las versiones básicas tampoco lo deben tener. Pues no lo sé, ¿no? Pero especulo que no lo tendrán. Lo que sí tiene son faros de LEDs en esa versión, con la firma nocturna de Audi, que se ve muy bien. En el interior no hay quemacocos, por lo menos no para nosotros. Es muy posible, es muy probable incluso, que Audi decida, al configurar el coche para el mercado mexicano, poner en las versiones más caras, y seguramente esta versión, el 40 TFSI, va a ser una de las versiones más caras de la 1. Es posible que ahora decida poner quemacocos. También es posible que decida poner asientos de piel o de alcántara. El que manejamos era de tela, una tela con una tapicería muy bonita que tenía unos triángulos, unos rombos en color amarillo, en contraste con negro y gris, que lo hacía verse también muy bien. Y como le decía, el coche en color amarillo tenía unos vivos en el interior con el mismo color alrededor del cuadro de instrumentos, alrededor de la consola central y también en el housing de las manijas, es decir, en la parte de plástico que va detrás de las manijas que abre la puerta desde adentro, ¿no? del coche hacia afuera. Entonces había cosas muy interesantes, pero hay más y voy a platicar de eso ahorita que regresemos de un breve corte comercial. Háblenos 3122 4200, 3122 4266 y el WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte y regresamos. Nuestra programación y quienes la hacen posible. Información, promociones y el contacto directo en www.zona3.mx. Información y música en equilibrio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Les sigo platicando sobre el nuevo Audi A1 modelo 2020 que debe llegar a México a finales de este año. No hay una fecha todavía programada, pero debe llegar. Audi quedó sin tres de sus modelos más importantes en el mercado mexicano durante un rato por varios temas ahí internos. Entonces no hubo
Q3, que debe llegar hasta el siguiente año, no hubo A4, no hubo A1, pero poco a poco las cosas van empezando a normalizarse y el Audi A1 que conduje aquí en Alemania en estos días debe llegar, repito, a territorio mexicano en este mismo año, a finales de este mismo año. Bueno, ya les comenté sobre el motor, 2 litros, turbo, 200 caballos. No estoy diciendo que todos los A1s van a tener este motor. La versión que probé, la 40 TFSI, por si empiezas a escuchar ahora el programa, ese sí tenía esta versión. Entonces, este coche con esta versión está en color amarillo y tiene unos detalles en plástico en el interior que me parecieron muy bonitos, pero tiene otras cosas. Tiene también doble pantalla, ¿no? La pantalla del cockpit digital o el cuadro de instrumentos digital, el que va adelante del piloto, que se ve muy, muy bien. Es muy agradable la forma en la que Audi pone, por ejemplo, el sistema de navegación ahí. Entonces, cuando toda esa pantalla te muestra dónde estás y se ve además en conjunto con la pantalla central de 10.1 pulgadas del coche. Entonces, tienes dos grandes pantallas y trabajan de alguna manera, y pueden trabajar en el sistema de navegación al mismo tiempo y de una manera complementaria. Entonces tú puedes tener adelante de ti el sistema que te muestra el camino curva por curva y en la pantalla que normalmente, y en este caso también están los controles del estéreo y eso, ahí puedes tener una vista general de la zona en la que estás. Y entre las dos te ayuda mucho a ir hacia donde estás. No tienes, por ejemplo, head-up display, pero entre esas dos, insisto, funciona muy bien el tema. Una de las cosas que sentí falta, porque antes de manejar la 1 manejé también la Q3 y luego voy a hablar de ella en otro programa. Una de esas cosas fue una de las cosas que extrañé fue la que en la Q3 hay una cámara detrás del retrovisor que lee las señales de tráfico y nos indica cuál es la velocidad máxima, si estás en el sentido correcto, si puedes o no dar vuelta a la derecha, cosas así. Y en el A1 eso no está disponible, ¿no? Entonces, vaya, cuando no lo tenemos pensamos que eso no importa. Pero cuando estás en un país que no conoces, sobre todo cuando estás en las autobanes, que las autobanes, el que haya manejado en ellas lo sabe, hay tramos donde no hay límite de velocidad. Tú puedes ir a lo que puedas, a lo que dé tu coche, pero no es siempre, o sea, son relativamente pocos los tramos que están así. Y de repente puedes venir a eso y te baja a 120, luego a 100, 80, 60, dependiendo de si hay obras en la carretera, si hay una entrada o salida a algún lugar importante como un aeropuerto, cosas por el estilo. Entonces, cuando te acostumbras a eso, como lo hicimos en la Q3, luego te vas a la 1 y ya lo extrañas, ¿no? Pero tiene un muy buen sistema de sonido, firmado por Bang & Olufsen. Tiene esa pantalla de 10.1 pulgadas que está al centro, con CarPlay, con Android Auto, con cámara de reversa, con cámara también 360 grados, que te hace eh, que te hace maniobrar de una manera más fácil, ¿no? O sea, es mucho más simple hacer una maniobra de estacionamiento, por ejemplo, en este coche con esta cámara, que sin ella, ¿no? Ayuda realmente mucho eso. ¿Qué más puede tener en términos de equipamiento? Este coche que probamos tenía también cargador inalámbrico para el teléfono celular en la base de la consola central, donde justo arriba había del lado izquierdo un puerto USB y del derecho un puerto USB-C, que es la nueva tendencia, es más rápido, se carga más rápido, etcétera, con eso. Atrás el espacio es reducido, como les decía, no hay salida de aire acondicionado, no hay descansabrazo central, no hay un
un puerto USB o algo así para cargarse el celular. Y el túnel de escape es muy grande, muy alto. Hace con que un pasajero en medio sea muy difícil que vaya. Si va a ir un pasajero ahí, debe ser alguien un poquito menos de dimensiones, digamos, contenidas, alguien más chaparrito, más flaquito, de preferencia un niño, porque no va a caber bien, la parte de ese asiento es más alta y además va a comprometer el confort de los otros dos que viajan también en ese compartimiento trasero. Pero en general, insisto, es un gran coche, es un auto que me sorprendió de una manera muy positiva, a pesar de que comparte plataforma con el Ibiza. Este coche se siente mucho menos Ibiza que el anterior, se siente mucho menos Polo que el anterior. Ya comparte plataforma con el nuevo Polo, que no ha llegado a México todavía, no en esa nueva plataforma MQB Acero, pero eventualmente lo va a hacer. Este nuevo A1, siento que Audi, a pesar de que en algunos aspectos, como les decía, no hay quemacocos, repito e insisto, no hay en la versión que probamos, que es una configuración para Alemania y es muy específica para el coche que condujimos. No necesariamente es la que va a llegar a México. Pero ese no tenía quemacocos, no tenía asientos de piel en una de sus versiones más poderosas que ya tiene motor con 200 caballos. Entonces, a pesar de eso, siento que el coche se marca mucho, logra marcar mucho una distancia con relación a Ibiza, con relación a Polo. O sea, si lo sientes más Audi que sus antecesores, si entiendes y percibes el coche como un pasito en la dirección de lo premium. Alguien me preguntó, ¿qué te comprarías? A1 o un Golf? Yo, en lo particular, que no tengo hijos y no, o con muy poca frecuencia sube alguien atrás en los coches en los que conduzco, perdón, me compraría este. Porque es un auto que te sientas y como que lo pones alrededor de tu cuerpo, como si fuera un guante. No es un coche que te subes y te sientes en una armadura de metal como el Golf. Si necesitas espacio trasero, el Golf va a ser un producto mejor y no me queda ninguna duda. Lo siento más como un Polo GTI antes, o sea, como el coche que te daba más alegría de conducir, pero el precio a pagar es espacio. Y también habrá que ver el precio a pagar financieramente hablando. Habrá que ver cuánto pediría Audi por él cuando llegue el coche a México, ¿va? Les agradezco mucho, amigos, su atención. Nos vemos aquí con más en Auto Estéreo el día de mañana. Gracias.